eléctrica con énfasis en modelos de planificación energética a largo plazo de la Universidad Pontificia Comillas en España. Realizó estancia de investigación sobre modelos estocásticos binivel en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Es experto en modelado en el desarrollo de planes de recursos integrados, pronósticos de precios fundamentales a largo plazo y capacitaciones para gobiernos nacionales, así como en el desarrollo de software de planificación estratégica. Desde 2020 forma parte de la Unidad de Política, Regulación y Estrategia de Mercados, en la que ha participado en proyectos en Europa, Oriente Medio, Asia Central y África. Doctor, buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, Norma. Muchas gracias por la presentación. Por aquí todo muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a dar unas indicaciones a nuestros participantes, a nuestros invitados. La charla será grabada para que ustedes la tengan como material de consulta. Las preguntas las pueden ir consignando en el chat o levantar su mano para intervenciones. Les agradecemos que esto lo hagan al final de la charla. El doctor Isaac estará atendiendo las preguntas al final y tendrán sus cámaras y sus micrófonos desactivados para que transcurra con mayor eficiencia la charla. Entonces, Norma, una pregunta, como solo veo que solo hay dos personas, ¿no? sí. Si quieren pueden hacer las preguntas durante la charla, porque como Ok, solo son dos, entonces, porque cuando es más gente, sí, pero como solo son dos, y así sí, claro. lo podemos hacer un poco más ameno. Bueno, listo. Entonces, si quieren, les puedo permitir el micrófono a ellos para que ellos estén interactuando contigo. ¿Te parece? Vale, Claro que se están perfecto. empezando a unir más personas. Entonces, Vale. esperemos Sí. cómo se va desarrollando y lo hacemos. ¿Te parece? Ok, perfecto. Listo. Listo. Bueno, doctor, muchísimas Ya podemos gracias. comenzar. Aquí estamos prestos a escucharte. Ok, muchas gracias. A ver, comparto la presentación. Bueno, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Ok, perfecto. Pues comencemos. Bueno, ya como Norman me presentó, bueno, mi nombre es Isaac González. No sé si alguno de los que estén hoy conectados sean de la Escuela Colombiana de Ingeniería, pero bueno, yo soy economista y matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Eh, y después de haber terminado mi pregrado en Colombia, seguí con mis prácticas y mi trabajo y todo en el sector eléctrico. Primero pasé por XM, que pues es el operador del sistema eléctrico, desarrollando o ayudando a desarrollar un modelo energético para, para el sistema eléctrico de Colombia, para el sistema integrado colombiano. Y después, bueno, he seguido con mis maestrías y mis estudios, todo en temas del sector eléctrico, pasando por Francia, en el distribuidor de Francia, y luego volviendo a Madrid, donde había hecho el máster para hacer el doctorado y seguir trabajando en una consultora en la que ya llevo más de 4 años trabajando en proyectos en diferentes geografías del mundo. De hecho, hace poco, hace una semana, acabo de llegar de Anguila, que es una pequeña isla del Caribe, trabajando sobre el master plan para largo plazo de su sector eléctrico. Bueno, comencemos. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de cuál ha sido el rol de la energía en la geopolítica en los últimos años y cómo va a cambiar o cómo se espera que pueda cambiar con la introducción de las energías renovables y la transición energética. Primero que todo, aquí tenemos un mapa de las reservas de gas en millones de barriles en el mundo. Y como podemos ver, bueno, yo creo que la mayoría sabemos que los países que pertenecen o que tienen las mayores reservas de gas y de petróleo en el mundo
contando entre ellos Estados Unidos, que bueno, mucho de ese gas lo guardan y importan mucho otro gas, pero bueno, tienen grandes reservas de gas. Rusia también, en todo el, o- en el Middle East, en el Medio Oeste, tenemos reservas grandísimas de gas, pero tenemos otros países también. Colombia tiene algunas reservas importantes, Venezuela también tiene reservas muy importantes, y vamos a ir viendo a través de esta charla cómo sobre todo las reservas de gas o el gas va a seguir siendo clave para la transición energética. Entonces, aquí como podemos ver, los recursos fósiles normalmente están distribuidos, están localizados principalmente pues, en ciertos lugares muy específicos de la Tierra y podemos decir que la mayoría de países no tiene eh, reservas suficientes de gas o de petróleo, como veremos en la próxima, sino que se encuentran distribuidos en ciertos países, lo que ha ayudado a que estos países tengan un poder importante en las decisiones y en cómo se ha desarrollado la geopolítica en el mundo. Bueno, también tenemos las reservas de petróleo. Como vemos aquí, sí hay una distribución aún más desigual. Tenemos eh, la mayoría de estas reservas principalmente en Venezuela y en el Golfo Pérsico. Y bueno, en Estados Unidos, Rusia también tenemos unas reservas importantes. De hecho, hace poco o recientemente se está discutiendo la exploración ah, de reservas en el subsuelo marino en otras partes, no solo de gas y petróleo, sino también de tierras raras que se usan para la transición energética. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo, además de la limitación de recursos que hay tanto de gas y petróleo en el mundo, también hay otras restricciones ambientales que, como es obvio, normalmente son mucho más restrictivas en los países desarrollados que en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. No sé cuánta gente tenemos conectada para ver si recibimos preguntas o ya las dejamos al final. Espera un momento. Bueno, creo que tenemos dos personas, ¿no? ¿O tres? Sí, sí, doctor, tenemos 3 personas, entonces yo creo que podemos permitirle los micrófonos Vale, sí, para si va que, surgiendo alguna pregunta, la hacemos. Ok, listo. listo. Entonces podemos decirles a las personas que si surgen preguntas, simplemente abran su micrófono y las hagan, pero por favor levantan la mano para darles la palabra si lo desean. Les Vale. estoy permitiendo los micrófonos a los asistentes. Ok, muchas gracias. Bueno, además del petróleo y el gas, también, bueno, aquí no tengo la gráfica, pero también los recursos de carbón son muy importantes. Recursos de carbón, digamos que ahí están un poco más distribuidos en el mundo, pero aquí lo importante es la calidad del carbón. Por ejemplo, el carbón que tenemos en Colombia tiene una calidad mucho mayor que el carbón que hay en España, por ejemplo. Eh, y a pesar de que este es el recurso que va a ir disminuyendo, que ha disminuido más rápidamente en estos años, todavía va a cumplir un papel eh, en estos años de transición, digamos, sobre todo lo vimos en la crisis energética que hubo en Europa, en la cual la mayoría de los países dependían del gas importado de Rusia y se empezó a aumentar la importación de carbón, sobre todo de Colombia, empezó a importar mucho carbón de Colombia. Y por otra parte, en el área de Asia Central, eh, en el área de Asia Central, donde se está desarrollando también y que son unos entes importantes en la geopolítica mundial, también tienen una producción importante de carbón y tanto, bueno, reservas de gas y petróleo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo ayudan las energías renovables o cómo pueden cambiar las energías renovables en esta lucha de poderes geopolíticos en el mundo? Bueno, como habíamos visto anteriormente, vemos que la distribución tanto de gas y de petróleo es muy desigual en todos los países. Bueno, vemos en África que hay muchos países que no tienen prácticamente nada
de gas o de petróleo, y tenemos otros países como en la zona del Golfo Pérsico y en Venezuela que tienen pues las mayores reservas del mundo. Sin embargo, cuando hablamos de energías renovables, vemos que estas energías están distribuidas de manera mucho más, de manera igualitaria alrededor del mundo, y sobre todo los países que tienen menos reservas de petróleo, en este caso, tienen más reservas de sol. Por ejemplo, aquí tenemos cuál es el potencial fotovoltaico en el mundo, medido en kilovatios hora por metro cuadrado, alrededor del mundo. Entonces, entre más rojo, pues es mayor la capacidad, y entre más oscuro es menor la capacidad. Como podemos ver, evidentemente en África, pues es la zona en la que hay mayor potencial del recurso solar, sobre todo en el norte de África, y tienen pues horas de sol, tienen muchas horas de sol y una inclinación perfecta, o que es óptima para que se produzca más energía solar. Sin embargo, vemos en el norte de Europa o Rusia que este potencial es mucho más bajo. O sea, si comparamos, es más o menos la mitad de lo que es el potencial de África. Y eh, tenemos en Latinoamérica también tenemos un potencial importante. Digamos que es un poco menor que África porque tenemos mucha nubosidad, lo que reduce un poco ese potencial, pero sin embargo sigue siendo suficiente para desarrollar proyectos fotovoltaicos. Evidentemente, entre mayor potencial, el costo de desarrollar estas tecnologías va a ser menor, ya que tenemos más horas de sol por kilovatio instalado, y pues va a ser más barato desarrollarlo. Sin embargo, hay el potencial para desarrollarlo prácticamente en todas las partes del mundo. La razón para desarrollarlo o no desarrollarlo va a depender de varios factores. Uno de los factores es la red eléctrica. Digamos que para poder desarrollar rápidamente las renovables, va a depender si se tiene una red eléctrica fuerte. Digamos que este es uno de los grandes problemas de África, que muchas de las redes de transmisión de alta tensión no son lo suficientemente robustas para ayudar a la penetración rápida de renovables. Por otra parte, se pueden desarrollar la fotovoltaica en las casas, en los techos de las casas, y eso puede ayudar a las comunidades aisladas, pero en términos de un nivel a escala industrial, suele limitar mucho ese desarrollo. Por eso, como veremos más adelante, el desarrollo de la fotovoltaica en los países de África va mucho más lento que en otros países, a pesar de que ahora mismo es la tecnología más barata en el mundo. Prácticamente casi en cualquier país, la tecnología más barata para desarrollar es la fotovoltaica. Vamos a ver entonces, teniendo en cuenta este potencial fotovoltaico que tenemos, que vemos que está mucho más distribuido, cuál es la capacidad instalada actualmente en cada uno de los países. Entonces aquí vemos, en esta gráfica vemos cuál es la capacidad en gigavatios eh, de, eh, de la energía solar fotovoltaica en el mundo. Para que nos hagamos una idea, en Colombia la demanda pico, es decir, la mayor energía que se consume en el año, la demanda pico en el año es de alrededor de 10 gigavatios. Y aquí estamos viendo cuál es la capacidad instalada solamente de solar, porque bueno, obviamente cada país tiene instalada algo de carbón, de gas, de hidráulica, de solar, de eólica, bueno, de las diferentes fuentes de energía renovables o convencionales que existen en el mundo, pero aquí solamente vamos a ver cuál es la capacidad instalada de solar. Entonces, teniendo en cuenta que la capacidad instalada en Colombia es de alrededor, perdón, la demanda pico o la potencia máxima de Colombia en una hora en el año es de 10 gigavatios, vemos que los países de Europa, por ejemplo, si comparamos con España, bueno, más o menos eh, podría ser comparable en términos de área. Bueno, Colombia es mucho más grande, pero en términos de población, los dos países tienen más o menos la misma población. Eh, Hoy en día, o a inicios
del 2024, España tenía 25 gigavatios de energía solar. Se pregunta uno, bueno, ¿cómo es posible que un país que tiene menos capacidad, una capacidad parecida, tenga tanta capacidad instalada de solar comparado con África o con otros países? Bueno, como decíamos, primero que todo, tiene que ver mucho con la red. La red de Europa en general o la de Estados Unidos son redes que son muy malladas, que son muy robustas y permiten la instalación o la penetración de estas energías de manera mucho más rápida. También, como consecuencia de los recursos económicos, ellos empezaron a impulsar estas tecnologías desde hace muchos años y a desarrollarlas desde hace muchos años y evidentemente eso les da una ventaja. Em, Así, en este sentido, tenemos que en Europa hay alrededor de 260 gigavatios solo de energía solar hoy en día. En África, bueno, África, estos datos que están un poco desactualizados porque este ha sido realmente un año muy bueno para África. Se ha instalado energía solar en muchos países, incluso se están empezando a instalar baterías, que es una tecnología que todavía aún es muy cara, pero como ya mencioné que en África las redes no son tan robustas, las baterías ayudan a darle soporte a la red. Entonces, incluso en África se están empezando a instalar baterías en diferentes países. Hace un mes estuve de viaje en Togo y en Senegal, trabajando en un proyecto para África del Oeste en el que estábamos evaluando la factibilidad de baterías y bueno, vimos que las baterías, sobre todo si se usan para apoyar a la red eléctrica, son económicamente factibles. Si se utilizan para otras aplicaciones como son para poder ayudar a balancear la energía solar, todavía son muy caras. Pero aún así, como menciono, ya está instalando baterías en África. Eh, ¿Quién es más? ¿Qué otros actores son importantes? Evidentemente China. Como vemos, China tiene una capacidad inmensa de solar, que son 500 gigavatios. Esto, pues bueno, solo en este año China instaló prácticamente la misma capacidad que Estados Unidos ha instalado en toda su historia, alrededor de 100 algo gigavatios instaló China en un solo año. Entonces podemos ver cómo China está liderando la producción de los paneles solares en el mundo y realmente son los que eh, quienes lideran no solo la producción, sino también toda la supply chain de las renovables, de las tierras raras, el desarrollo y el transporte y bueno, toda la cadena de suministro de la solar está casi que monopolizada por China. De hecho, cuando uno viaja por África o por otros países, ve la presencia tan importante que tiene en China en todo el sector eléctrico, bueno, en otros sectores, pero bueno, en el sector eléctrico para asegurar la obtención de las tierras raras que se extraen para el desarrollo de las energías renovables. Bueno, ¿y cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, aquí tenemos algunos datos de Latinoamérica. Tenemos a Colombia, que ahora tiene, bueno, más o menos un gigavatio de solar. Brasil ya está entrando fuertemente en esta carrera por la transición energética con 38 gigas de solar. Chile tenemos 6 gigas y Argentina, bueno, debido a la crisis y a diferentes temas, está bastante retrasado solo con, bueno, una capacidad similar a la que tenemos en Colombia. Por otro lado, otros actores importantes son India y Japón, por ejemplo. Bueno, India también este año ha desarrollado bastante capacidad y ahora mismo tiene alrededor de 80 gigavatios de energía solar y está entrando también intentando competir un poco con el procesamiento de algunos de los materiales con China, pero bueno, sin embargo, China sigue siendo el líder absoluto de la energía solar en el mundo. Y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene ahora mismo 139 gigavatios y sigue creciendo, pero como vemos, no logra crecer a la misma velocidad que China.
Sin embargo, bueno, digamos que el mix energético en Estados Unidos es un poco más variado y China sigue dependiendo todavía mucho del carbón. Según las previsiones, solo a partir del el próximo año o los próximos 2 años va a empezar a reducir la producción de carbón y ya no va a ser la fuente principal en China, sino que van a empezar a ser las fuentes renovables, lo cual es una buena noticia para el medio ambiente, pero una mala noticia porque el mayor consumidor de energía del mundo sigue consumiendo principalmente carbón. Bueno, si tienen alguna pregunta. Por ahora no, señor, no hay preguntas de nuestros Vale, invitados. ok. Seguimos. Esto era hablando sobre la energía fotovoltaica y ahora vamos a hablar sobre la energía eólica. Digamos que comparar o analizar el potencial de energía eólica en el mundo es un poco más complicado, porque para la energía solar, bueno, es mucho más fácil estimar el potencial real, es mucho más fácil el transporte, la modularidad de las placas solares hace que sea muy fácil transportarlas y digamos que pueden llegar casi o prácticamente a cualquier parte del mundo de una manera pues más o menos sencilla. Sin embargo, para el viento, bueno, aquí hay un mapa que muestra más o menos cuál es el potencial eólico en diferentes partes del mundo. Aquí vemos entre más oscuro, bueno, estos son la velocidad del viento en kilómetros por hora y entre más oscuro, pues más velocidad del viento, es decir, mayor potencial para producir energía a través de la energía eólica. Eh, Como vemos en todos estos mapas, cuando uno se acerca a las costas bueno, en todos los continentes o en todos los países, la mayoría cuando uno se acerca a las costas es mucho más oscuro porque ahí hay más velocidad del viento. Digamos que el mejor lugar para desarrollar la eólica es en el mar, pero es mucho más cara desarrollar la energía eólica en el mar porque se tienen que construir unas plataformas. eh, las más desarrolladas son las flotantes, pero siguen siendo muy caras y por eso digamos que está todavía muy limitado su desarrollo a países como Noruega, países nórdicos, eh, digamos que son los líderes y depende mucho también pues de la profundidad que haya de las costas. Entonces los países que tienen un lecho marino que no está profundo cerca de la costa, normalmente pues se puede desarrollar mucho más barato la eólica en el mar. Sin embargo, de la otra forma, la eólica suele variar mucho del sitio. Entonces, digamos que aquí tenemos un estimado por región, pero cuando uno va a ver en un lugar específico, dependiendo, normalmente las montañas hay mucha mayor velocidad del viento, suelen ser los lugares con mayor potencial, pero suelen ser también lugares de difícil acceso. Digamos, en Colombia tenemos que el mayor potencial de energía eólica está en La Guajira y está pues muy alejado de la red eléctrica. Entonces el primer desafío es cómo conectar o cómo traer esa energía que está lejos a la red principal. En Colombia además tenemos problemas con las comunidades locales. Y bueno. En general, como vemos, es un poco más complicado el desarrollo de la energía eólica, pero sin embargo se está desarrollando en todo el mundo. Digamos que no a la misma velocidad que la solar, pero aún así se está desarrollando a una velocidad, a una buena velocidad. Em, Digamos que también en Colombia, aunque apenas estemos comenzando, tenemos el problema de su desarrollo en La Guajira, tanto por las comunidades indígenas como por la lejanía a la red eléctrica para poder conectarla. Pero en Europa estamos viendo ya otra cara de la moneda, que es cuando se desarrolla demasiada energía renovable. Entonces, digamos que el problema que hay en Europa, por ejemplo en España un poco ya es la disponibilidad de la tierra. em, los vecinos pues cada vez ponen más problemas para tener un molino de viento cerca de sus casas y bueno, también con los paneles solares, pero sobre todo con el viento porque tienen un impacto visual importante. Entre más altas sean las torres,
más potencial y pues más barata para desarrollarlas va a ser, pero va a tener un impacto visual, un impacto de ruido y un impacto en la fauna bastante importante. Entonces, en los países desarrollados vemos que ya hay un problema para el desarrollo de las renovables en el medio rural. Por todos estos temas también afecta un poco a el desarrollo de la agricultura, de los cultivos, y se intentan buscar soluciones en las que se pueda tener algún modelo mixto en el que tener agricultura y la energía al mismo tiempo. Bueno, en este sentido, aquí bueno, vemos el mapa de este potencial eólico en el mundo y ahora vamos a ver cuál es la capacidad instalada que hay en el mundo. Bueno, aquí seguimos viendo más o menos comparado con el solar, pues se tiene una distribución parecida. En términos de solar, teníamos también alrededor de 259 megavatios en toda Europa y de viento tenemos también 255, quizás un poco más alto ha subido en este año, de energía eólica. Igual vemos como España tiene 30 gigavatios de energía eólica, Italia 11, Francia 21. Digamos que Alemania, la verdad, sí, Alemania 66, tienen bastante capacidad. Uno se preguntaría, bueno, Francia es un poco más desarrollado que España y tiene menos capacidad de solar y eólica, pero en ese caso se debe a que ellos tienen mucha capacidad nuclear. Eso hace que no tengan que depender tanto de las renovables porque tienen casi el 60% de su capacidad, 65% es meramente nuclear. Entonces con eso pueden tener energía estable y barata, pues durante todo el año. Sin embargo, vemos que es una distribución más o menos parecida. Tenemos a China también con un desarrollo impresionante, alrededor de 365 gigavatios. Aquí, bueno, aquí podemos ver que eh, a diferencia de la energía solar en la que China es el líder o el monopolista absoluto en el procesamiento y bueno, en toda la cadena de suministro de la solar, en el viento, digamos que ahí está un poco menos concentrado porque todo ese desarrollo también está muy enfocado, como mencionaba, en el norte de Europa, donde son líderes en energía eólica costa afuera, es decir, en el mar, o en Estados Unidos también tienen un desarrollo importante de estas tecnologías. En África, este sí es un desarrollo más lento. Eh, digamos que la solar ha aumentado bastante en los últimos años porque se han podido sobrepasar algunas fronteras de financiación sí, sobre todo de financiación al comienzo y como decía, como necesitan baterías para poder acompañar a la solar. Ahora está creciendo bastante, sin embargo, el desarrollo de la eólica es un poco más lento. Y en Latinoamérica también es un poco más lento este desarrollo, como mencionado también la geografía, las carreteras, todo eso también tiene un impacto para poder llegar a los mejores lugares donde tenemos el recurso eólico. Y por lo tanto, pues normalmente suele ser más barato desarrollar la energía eólica perdón, la energía solar que la energía eólica. Sin embargo, bueno, en Brasil, como es un país tan grande, pues tiene 24 gigavatios, que es una capacidad bastante grande. Y India también tiene una capacidad muy grande de eólica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco cuáles son o cómo las consecuencias o cómo las renovables pueden cambiar la geopolítica en el mundo. Bueno. Eh, primero que todo, como veíamos, el recurso fósil del gas y el petróleo está distribuido de manera muy desigual en el mundo y por lo tanto, pues muchos países dependen de importaciones de terceros países. Sin embargo, aunque se tenga mayor o menor
recurso renovable solar y eólico, todos los países tienen algún recurso renovable. Entonces, por lo tanto, eso ayuda a que los países puedan incrementar su soberanía energética, que es algo muy importante, sobre todo como vimos en la reciente crisis europea, en la que se dependía del gas de Rusia, pues si se puede depender principalmente de los recursos propios que sean renovables, pues eso ayuda a que los países tengan mayor soberanía. Sin embargo, bueno, esto hablaremos también más adelante. Otro tema que puede cambiar mucho todo estos poderes geopolíticos va a ser el hidrógeno, porque el hidrógeno verde es una forma de poder exportar, bueno, sí, de poder exportar en alguna manera la energía renovable en forma de hidrógeno, o de este gas del hidrógeno. Sin embargo, bueno, esto todavía está, digamos que en fase de desarrollo. Ya varios países están desarrollando varios gigas de electrolizadores para convertir, para generar hidrógeno verde a partir de energías renovables. Lo que se hace es tener un electrolizador eh, que funciona, o sea, consume electricidad, obviamente, que viene de energías renovables, que es la más barata. Tiene un proceso químico para, a partir del agua, extraer hidrógeno, y ese hidrógeno tiene diferentes usos industriales. Tienen usos químicos, sobre todo, pero bueno, en diferentes industrias tiene aplicaciones, y la idea en el futuro es que se pueda reemplazar el gas natural por el hidrógeno verde en diferentes industrias, sobre todo en el transporte de larga distancia. Podríamos utilizar hidrógeno verde en lugar de gas natural, y con eso se podría tener un efecto neto cero en el ambiente, ya que pues no se produce CO2 en ninguna parte de la cadena. Em, eh, y también se puede utilizar ese mismo hidrógeno verde para generar electricidad de nuevo. Es decir, actualmente los generadores más grandes que consumen combustibles fósiles son los ciclos combinados, y estos ciclos combinados normalmente utilizan gas que obviamente emite CO2 al medio ambiente. Sin embargo, ellos podrían utilizar CO2 para producir energía. Esto sería útil en el caso, sobre todo cuando tenemos energía solar, que normalmente, o normalmente no, se produce a las 12 del día o al mediodía cuando tenemos más sol, pero normalmente no es en el momento del día que tenemos más consumo. Cuando tenemos más consumo normalmente es en la noche, cuando la gente vuelve a sus casas de trabajar, pone la tetera, se pone a cocinar. Bueno, ese es el momento en el que tenemos mayor consumo, pero el momento que tenemos mayor energía solar, pues es en el mediodía. Entonces lo que se puede hacer es guardar esa energía solar en forma de hidrógeno verde, es decir, producimos hidrógeno verde durante el día, lo guardamos, y luego en la noche, cuando lo necesitamos, o para periodos de escasez, digamos en Colombia, que tenemos principalmente energía hidráulica, y si tenemos un fenómeno del Niño, tenemos los embalses secos, podemos guardar ese hidrógeno para utilizarlo en esos momentos. Entonces, digamos que va a ser algo muy importante para dimensionar cómo puede cambiar la geopolítica, ya que podemos pasar, o muchos países pueden pasar de ser importadores netos de gas o petróleo a exportadores de hidrógeno, o simplemente no necesitar importar gas, sino tener un balance neto energético con el hidrógeno que pueden producir. Pero bueno, esto es un poco más a futuro porque tiene muchos desafíos en la logística, en los costos de los electrolizadores, pero se le está apostando en Europa, se están dando muchos subsidios, subvenciones para desarrollar esta tecnología como una de las principales opciones para dejar de depender de terceros países, del gas o del petróleo de terceros países. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya hemos mencionado algunas de las ventajas, de las ventajas. Y aquí una de las que nos faltaría son los costos de capital, o los costos de inversión de las renovables. Como mencioné, ahora mismo prácticamente la energía solar fotovoltaica es la más barata del mundo, casi en cualquier parte del mundo.
es la tecnología más barata para producir electricidad, teniendo en cuenta su costo de capital y su costo de mantenimiento, es la tecnología más barata. Eh, la eólica podría ser la siguiente, pero como digo, depende mucho, depende un poco más del país, del acceso a las carreteras, del lugar donde hay el mayor recurso eólico. Y la otra son las baterías. Las baterías, todo este desarrollo de renovables, pues tiene que ir con las baterías. Ya más adelante vamos a ver exactamente cuál es el rol de las baterías en la transición energética. Entonces, a pesar o además de que actualmente la fotovoltaica y el viento son las dos tecnologías más baratas, en casi todo el mundo, se espera que esos costos sigan reduciendo. Sobre todo el de la solar, se espera que se reduzca mucho más por la expansión que tiene, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector de transporte en los coches eléctricos, porque pues en el fondo es la misma tecnología de las baterías que se usan en los coches o las baterías que se usan en, a escala industrial, pues tiene la misma tecnología, eso va a hacer que caigan los precios. Y para la solar, no solo la solar a escala industrial, sino también la solar en los techos de las casas. Entonces, todo este desarrollo va a hacer que los precios sigan cayendo hasta que pues lleguen a un punto de equilibrio que está directamente relacionado con las materias primas que se utilizan para desarrollar estas tecnologías. Pero ¿cuáles son las desventajas o los desafíos de estas tecnologías? Bueno, como mencionaba, la disponibilidad cambia en un país mucho, sobre todo para el viento. Los mejores lugares renovables suelen estar muy lejos de los lugares de consumo. Entonces, como lo mencionó al comienzo, esto va a ser un desafío sobre todo para los países que no tienen una red robusta o una red grande o donde hay muy poca electrificación, pues va a ser un problema para desarrollarlo a escala industrial, aunque también es una ventaja para desarrollarlo en escala local. Cada vez más en África hay proyectos para desarrollar islas energéticas o para ayudar a la electrificación o antes de que llegue la electrificación, pues con paneles solares. Entonces, puede ayudar en una parte a llegar a los lugares que no están electrificados, pero para poderse desarrollar de manera económica e industrial y que sea lo más barato, pues tiene los problemas de que normalmente los recursos están lejos de los puntos de conexión, sobre todo para el viento y los grandes solares. Eh, la reno- el otro problema o el problema más importante de las energías renovables es la seguridad de suministro. Es decir, a pesar de que tenemos un recurso que es local y que nos ayuda a tener más soberanía, la seguridad de suministro se ve comprometida porque son recursos que son intermitentes. Sobre todo el viento, pues la velocidad del viento varía mucho, puede haber un momento que sea prácticamente a cero, suba, baja, aunque normalmente se tiene viento todo el año con un mínimo, pues va a subir y bajar mucho. Entonces eso hace que sean impredecibles y por lo tanto la operación de estas energías en el sistema eléctrico pues es mucho más complicada. Por su parte, la solar es más predecible, pues normalmente sabemos cuáles son las horas de sol y los modelos climatológicos cada vez son más precisos para saber cuántas horas o sí, cuántas horas de sol vamos a tener cada día, si viene una nube, cuánto va a bajar. A pesar de que tengamos eso que es un poco más predecible, sabemos que por la noche tenemos cero energía solar, lo que hace que vamos a invertir en mucha capacidad solar que podemos utilizar principalmente en el día y no podemos utilizar en la noche. Entonces va a hacer que en la noche tengamos que utilizar nuestros generadores convencionales de gas, de diésel o bueno, que consumen combustibles fósiles y bueno, va a hacer que se desperdicie o que haya una gran capacidad de energía inutilizada.
Entonces, en este sentido es donde son importantes las baterías. Digamos que las baterías cumplen una función a corto plazo de guardar los excesos de energía renovable que hay para utilizarlos en la noche. En el caso de la solar, pues es muy claro, como mencionaba, los excesos de energía solar que puede haber al mediodía se cargan en una batería y luego esa batería se utiliza en la noche para poder proveer energía y que la gente pueda cocinar, ver televisión, poner la lavadora, poner la secadora o el lavaplatos o lo que necesite. Entonces, digamos que la combinación renovables más baterías es la que realmente le da firmeza y va a aportar soberanía y firmeza, soberanía al país y firmeza en el sistema eléctrico. Sin embargo, las baterías aún hoy en día son muy caras. Digamos que en mi empresa hacemos estudios recurrentes en diferentes países y seguimos viendo que solo a partir de 2030 son realmente económicamente factibles la utilización de las baterías. Incluso en países como España, que es un país con una penetración renovable muy importante, como mencionaba, tiene alrededor de 50 a 60 gigavatios de capacidad renovable instalada, no tiene todavía baterías en el sistema y porque son muy caras. Entonces, para que una batería sea rentable, pues tiene que bajar bastante el costo de capital y sobre todo ellas, digamos que su modelo financiero, su modelo de negocio depende de la diferencia de precios que hay en el sistema. Digamos que en Colombia el precio, o si ustedes ven su factura o lo que escuchen, normalmente solo hay un precio por el día. Bueno, eso acaba de cambiar hace poco, pero hasta hace poco era solamente un precio de la electricidad durante el día. Ahora ya se empezó a implementar que sea un precio horario, que es lo realmente eficiente y lo que existe en Europa, en Estados Unidos, donde tenemos un precio de la electricidad en cada hora y eso ayuda a que los consumidores reduzcan o aumenten su consumo dependiendo del precio. Entonces, normalmente en la noche, cuando el precio es más alto, porque la demanda es más alta y hay menos fuentes de energía, ese precio hace que se desincentive el uso de energía, entonces no voy a poner mi lavadora en la noche, sino que prefiero ponerla en la mañana o en la madrugada cuando la electricidad es más barata y pues bueno, voy a usar la televisión porque es lo que hago a esa hora, pero alguno de los consumos que puedo mover a la mañana o a la noche, pues lo voy a hacer con esa señal de precios que recibo del sistema. Entonces, las baterías en este sentido lo que hacen es que entre mayor diferencia de precios haya entre el día y la noche, por ejemplo, ellos pueden guardar la energía y venderla y ganan esa diferencia de precios. Entonces, digamos que ahora mismo en España ya puede ser, empezar a ser un poco factible porque ya tenemos mucha diferencia de precios, porque tenemos mucha penetración renovable que hace que caigan los precios en el mediodía y luego en la noche no tenemos esa energía y se usa el gas sobre todo que hace que los precios sean altos. Entonces, para que la batería sea económicamente factible, se necesita esa variabilidad que dan las renovables, pero además también puede aportar estabilidad a los sistemas en los que la red es muy débil o está congestionada. Entonces, digamos que es una de las tecnologías más importantes a estudiar y tener en cuenta son las baterías, además de las renovables y de la solar y la eólica. Bueno, en esta gráfica tenemos cuál ha sido la generación de electricidad para diferentes países en Europa. Entonces, a pesar de esta cantidad de gigavatios que estamos hablando, que son, eh, habíamos hablado 25 en España, que es el doble de la demanda de Colombia, o a Alemania, que son 88 veces la demanda de Colombia, vemos que a pesar de toda esta cantidad de renovables que ya hay en Europa, la producción de electricidad pues sigue siendo todavía en muchos países a partir de combustibles fósiles. Entonces, como podemos ver en esta sección, todo esto sigue produciéndose con combustibles fósiles. Tenemos la excepción de algunos países que tienen mucha nuclear, entonces, como tienen mucha nuclear, pues basan la mayoría de su electricidad con nuclear o algunos tienen algo de hidráulica, pero en la mayoría de los países, digamos un 60%, donde no tienen nuclear o hidráulica, pues la mayoría de la producción sigue siendo con energías fósiles como el carbón o el gas. Como mencioné antes, por ejemplo, en Alemania,
que tiene mucha capacidad instalada, tanto de viento como renovable, y de gas, que es mucho menos contaminante que el carbón, en, en medio de la crisis aumentó su producción de carbón, es decir, aumentó sus emisiones de CO2 porque pues no podía comprar el gas ruso y el gas de Estados Unidos pues no podía llegar para abastecer. Lo que hicieron fue prender unos generadores de carbón viejísimos que ya estaban casi cerrados, trayendo carbón principalmente de Colombia y aumentando las emisiones de CO2. Entonces, eh, digamos, Polonia todavía sigue siendo un país que tiene casi más del 70% de su energía sigue produciéndose con carbón y gas. Italia también produce mucho gas. España aumentó un poco su producción también con la crisis, pero en general el mensaje es que todavía hay el 39% de toda Europa sigue desarrollándose o produciéndose con carbón, gas u otras fuentes fósiles. Es decir, que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchos desafíos, pero esto, sin lugar a duda, va a hacer que se acelere el desarrollo de renovables y va a hacer que cambien las fuerzas geopolíticas en el mundo. Entonces aquí la cuestión es, bueno, la mayoría de países están aumentando su producción renovable, ya no van a depender de otros países, van a tener mayor soberanía cada uno de ellos, entonces va a haber menos problemas geopolíticos en el mundo porque cada uno va a tener mayor independencia. Pues no, no es el caso porque, como lo mencionamos al comienzo, China tiene el monopolio de los materiales críticos o los materiales raros que se utilizan para la transición energética, principalmente para el desarrollo de paneles solares y de baterías. Ellos tienen el monopolio de toda la cadena de suministros de estos materiales. Tenemos también que Chile, bueno, Chile tiene mucho litio, que es para las baterías, que como digo, es una tecnología súper importante en la transición, pero en el Congo y en Sudáfrica tienen todos estos materiales, o materias primas o materiales raros, de los cuales China tiene el monopolio. Entonces, digamos que la geopolítica no va a cambiar tanto en el sentido de que cada país va a ser independiente porque producen con energías renovables, sino que ahora mismo casi todos dependemos de China. Hemos pasado de depender de países petroleros y de Estados Unidos, ahora principalmente depender de China. Aquí tenemos una gráfica que muestra eh, la, cómo es esta cadena de suministro para cada uno de los materiales, de las materias primas. Entonces tenemos, por ejemplo, que para el petróleo y el gas natural, pues principalmente Estados Unidos era el que tenía influencia en la extracción y el procesamiento. Y bueno, también tenemos todos los países del Golfo Pérsico, Qatar, Arabia Saudita y todos ellos en la parte de combustibles fósiles. Y en la parte de los minerales o de las materias primas que se utilizan para la transición energética, como el cobre, el níquel, cobalto, las tierras raras y el litio, bueno, tenemos diferentes países, pero las tierras raras, que es uno de los más importantes, vemos que en la extracción está China, en la extracción de los otros, bueno, está un poco más distribuido en Chile del cobre, Chile aquí también en el litio, digamos que está un poco más distribuido, pero el procesamiento, como vemos, China tiene ah, un peso muy importante en el procesamiento de todos estos materiales. Y por lo tanto, ahora mismo la transición energética depende de China. Digamos que es el mensaje. En la extracción, pues tenemos diferentes lugares, pero el procesamiento es principalmente de China. Aquí eran las ciudades raras que mencionaba que vienen principalmente de la República del Congo, de la cual China tiene eh, el poder o, sí, maneja la extracción en África. Y bueno, entonces esto va a ser un reto muy importante y Europa está, digamos que está reaccionando un poco tarde y están empezando a incentivar la industria para el procesamiento de todas estas tierras en Europa para no depender de China. Sin embargo,
bueno, a pesar de que todo esta transición energética depende de China, digamos que hay un combustible fósil de la transición que es el gas, que es muy importante porque es el que menos contamina, también es el más barato, porque si utilizamos otros, pues es más caro, el petróleo es más caro, el carbón es más caro, entonces el gas es el más barato y el que menos contamina, y pues ahí Estados Unidos y Arabia Saudita, Qatar y todo el Golfo Pérsico van a tener, y Rusia van a tener un rol muy importante todavía porque va a ser el combustible importante en esa transición antes de llegar a, a un net zero, a un sistema totalmente eh, sin emisiones de CO2. Bueno, otra pregunta que quería hacer aquí, si quieren ya pueden participar un poco. Ya sabemos que cada país tiene su energía renovable que va a tener un poco más independencia, que no es tan independiente porque depende de todo ese procesamiento que hace China. Pues la pregunta es, antes el poder que tenían la geopolítica los países de la OPEP dependía mucho de que ellos pudieran exportar el petróleo y el gas, pero mi pregunta es, ¿se puede exportar la energía renovable? ¿Puede hacer que esta lucha de poderes entre países cambie si se puede o no se puede exportar la energía renovable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede o no se puede exportar la energía renovable? Ah, bueno, ya veo que hay varias gente, Si no sé desean, si si alguien desean quiere participar, participar, por favor, levanten su mano. si alguien tiene alguna idea o qué piensa, sí, volver, sí, por favor. Eh, ¿Hay alguien con la mano levantada? Norma, ¿les das tú el Sí, acceso? Fulber tiene el micrófono habilitado. Por favor, Ah, Fulber, activa tu micrófono. Fulber, ¿nos no, escuchas? Parece que no se activa. Espérame un segundo, vuelvo a deshabilitarlo. Ya te permití el micrófono. ¿Tampoco? Parece que no se activa. Escríbenos entonces, Fulber, no sé qué pasa con tu micrófono porque lo tengo activo para que puedas, se podría exportar hidrógeno, dice Fulber. bueno, sí, exactamente. Esa es una de las formas y lo mencionamos un poco. El hidrógeno sí se puede exportar porque es un gas. No es tan fácil como no es tan fácil como el gas natural porque, bueno, tiene ciertas eh, características de volatilidad y, bueno, ciertas características que hacen que debería cambiarse todas las tuberías que se utilizan para la exportación de gas natural, pero es uno de los factores que más va a cambiar la geopolítica en el futuro, de que el hidrógeno se puede exportar. Y de hecho, ahí también va a depender mucho de países, digamos, por ejemplo, Arabia Saudita. Hoy en día, pues tiene una penetración renovable muy pequeña, pero están empezando a desarrollar de manera bastante agresiva. Digamos que tuvieron un parón grande por el COVID, por la crisis y todo eso, pero ahora ya están desarrollando y digamos que la mayoría de proyectos en mi empresa que evaluamos de energías renovables, muchos son en Arabia Saudita y en todo el Golfo Pérsico. Y la mayor ventaja que tienen en Arabia Saudita, por ejemplo, es uno, que el pico de demanda que ellos tienen es a la mitad del día o bueno, es en horas de luz y por lo tanto necesitan muchas menos baterías. Digamos que nosotros hicimos un estudio en el que analizamos la necesidad de baterías para Arabia Saudita y realmente podrían operar sin baterías
y con una penetración alta de solar, porque la mayoría de la producción va a ser en las mismas horas, en las horas en las que tienen luz. Entonces, digamos que ahí primero tienen una ventaja porque pueden producir la energía solar bastante barata, tienen la ventaja que ya tienen toda la cadena de suministro para la exportación de gas y petróleo que hacen ellos ahora mismo, y todo eso hace que puede que ellos mismos eh, puedan tener un rol importante en la exportación de hidrógeno verde. Sin embargo, no van a ser los únicos, porque muchos otros países tienen ese potencial. Colombia tiene bastante potencial de hidrógeno verde, Chile o Brasil, y pueden entrar en ese juego geopolítico para imponerse un poco más y no depender de los otros países. Sin embargo, no solamente a través del hidrógeno se puede exportar, también hay otra forma de exportar. Digamos que entre continentes es un poco más complicado, pero entre países más o menos cercanos es posible. Aquí tenemos el caso de un proyecto que se llama Xlinks. Xlinks es un proyecto para llevar energía de Marruecos a Reino Unido. Entonces, pues bueno, son países que están más o menos a 3.000 kilómetros de distancia, 4.000 kilómetros de distancia, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo pueden exportar energía de Marruecos a Reino Unido? Sí, bueno, tienen mar de por medio y está bastante lejos. Pues en este proyecto ahora mismo se están instalando y bueno, también nuestra empresa ha trabajado como auditor, digamos, para este proyecto para exportar 11.5 gigavatios de energía de Marruecos a Reino Unido, que como decía, es todo lo que consume Colombia en un año en la época en la hora del año en la que más consume, consume alrededor de esto, de 11.5 gigavatios. Entonces está haciendo un proyecto con toda esa capacidad de electricidad para exportarla al Reino Unido. Y se hace con una batería, como mencionaba, para poder utilizar toda la energía solar. Bueno, aquí son 11.5 entre solar y viento, pero para poder utilizar toda esa energía y guardarla en una batería y no perder energía, pues van a instalar una batería de 22 gigavatios, de 5 gigavatios con 4 horas de duración, 5 por 4 20 sí. O sea, es una batería gigantesca. Y la pregunta es, ¿cómo llevan esa electricidad hasta el Reino Unido? Pues con un cable submarino. Un cable submarino con la tecnología HVDC, que pues, bueno, esta tecnología no se utiliza solamente en cables submarinos, sino que cada vez se desarrolla más en el mundo, con la cual se puede dirigir la electricidad. Digamos que las redes normales de AC, pues bueno, siguen las leyes eléctricas de Kirchhoff, pero las de HVDC son de energía DC y no AC, y se puede, digamos que manejar más para controlar los flujos en estas líneas, y esto se está desarrollando en muchas partes del mundo y sobre todo son útiles para cables submarinos. Entonces este va a ser un cable de 4.000 kilómetros por debajo del mar, desde Marruecos, pasando por la costa española, un poco de la francesa, hasta llegar hasta el Reino Unido. ¿Y esto cómo se hace? Se va a hacer con este cable que va a tener una capacidad de 3.6 gigavatios, o sea, es un cable gigante que, bueno, también tiene problemas ambientales, o sea, a veces cuando uno piensa que las renovables no resuelven los problemas ambientales, bueno, de emisiones de CO2 sí, pero tiene otros problemas, digamos que estos cables afectan a los tiburones que van por el mar porque generan un campo magnético muy grande que desubica a los tiburones que se guían por campos magnéticos. Pero bueno, aparte de eso, pues va a ser un cable grandísimo que puede dar energía a 7 millones de casas más o menos en Reino Unido. Entonces, pues, como digo, esto es un proyecto gigantesco y además del hidrógeno verde en el futuro, se puede, eh, también se puede exportar a través de este tipo de cables. Digamos que no es el único, este tipo de hay otros proyectos en el mundo aparte de este, pero digamos que es uno de los más grandes. Y pues nada, eso sería aquí algunas referencias sobre los datos que he mostrado. Hay un artículo muy interesante de la Fundación Naturgy que habla sobre la geopolítica renovable.
El reporte de la IEA del 2023 es muy importante si les interesa para entender un poco más en detalle este rol de los minerales críticos en la transición energética. Y bueno, estas últimas imágenes eran de la página del proyecto de Xlink de Marruecos y Reino Unido. Y nada, para terminar, pues para los que estén interesados en el curso, esto era un abrebocas de por qué es tan importante entender el sector eléctrico, porque pues va a tener un rol importante no solo pues en el sector eléctrico de cada país, sino en la geopolítica. Entonces, en el curso lo que vamos a hacer es hablar sobre los fundamentos teóricos del sector eléctrico, de la demanda, de las opciones de generación, digamos, para los que no tengan, si alguien ya sabe algo de economía, pues bueno, igual va a ser un poco refrescar, pero aplicarlo todo directamente al sector eléctrico. Y para los que no saben de matemáticas, no saben de economía, perdón, pues va a ser, les va a ayudar mucho a entender cuáles son este bagaje conceptual que está detrás del mercado y ya luego entraremos con un software que utilizamos en nuestra empresa. Tenemos un software in-house para hacer algunos ejercicios y entender cómo funciona el mercado eléctrico, cómo se crean los precios y bueno, también con algunos ejemplos de Colombia. Digamos que, bueno, yo trabajé en Colombia algunos años, pero no es mi especialidad. Yo estaba un poco más en Europa y un poco más general de todos los países del mundo, cuál es el desarrollo y una noción general de cómo se están desarrollando en muchas partes del mundo, pero también tendremos algunos conferencistas invitados que nos hablen un poco más de detalle para el caso de Colombia o de Europa. Y bueno, nada, esta es la idea del curso para los que estén interesados. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, y así podemos cerrar la charla de hoy. Muchas gracias. Sí, doctor, hay una pregunta que hace Sonia. ¿Cómo se definen los costos de exportación de la energía generada en Marruecos a Reino Unido? Bueno, normalmente este tipo de proyectos tan grandes, lo que se firma es un PPA, un Power Purchase Agreement. Entonces, lo que se hace es, se acuerda entre Marruecos y Reino Unido cuál va a ser el precio que se paga por megavatio hora. Y para eso, pues se hace un estudio de cuál es el recurso renovable que hay en Marruecos, cómo va a ser esa producción y cuál es la demanda, el perfil de demanda en Reino Unido. Y haciendo ese estudio a varios años, a 30 30 años normalmente, se mira cuál va a ser el precio, un precio promedio y se define ese precio a través de un PPA, un Power Purchase Agreement, y se decide a cuánto se va a pagar y a comprar la electricidad. Bueno, Sonia también. sí. ¿Ya leíste la pregunta, doctor? Sí, estaba leyendo. Ujú. Bueno, las comunidades energéticas y municipios energéticos, digamos que esto es un poco diferente. Digamos, los PPAs, esto que es como, digamos, los PPAs es el instrumento que se utiliza en los mercados más desarrollados. En otros mercados que no están tan desarrollados, normalmente, bueno, lo desarrolla la empresa de servicios públicos de cada país. Digamos que eso es una discusión que uno ve mucho en países de África, o en Anguila, donde estuve hace poco, de si desarrollarlo con recursos propios o utilizar un PPA con un tercer privado que lo desarrolla. Pero esto digamos que es a nivel escala de país. En las comunidades energéticas y los municipios energéticos, pues es un poco diferente. Digamos que las comunidades energéticas pueden ser más a nivel local. Digamos que, por ejemplo, se pueden unir varios edificios de un barrio eh, y lo que hacen es instalar paneles solares en sus casas para poder reducir la factura eléctrica. Digamos que el precio de la factura eléctrica depende de todo el mix de generación que hay en un país, pero como se produce con carbón, con gas o con diferentes fuentes de energía, pues el precio va a variar y normalmente va a estar dado por el precio del carbón o del gas. Pero si nosotros instalamos placas solares en nuestra casa, pues vamos a tener que tener un pago
de capital o de inversión bastante alto, pero luego la energía va a ser prácticamente gratis. ¿Sí? Sin embargo, normalmente la gente sigue conectada a la red porque si no tienen baterías lo suficientemente grandes o no tienen baterías, pues van a necesitar la red nacional de backup para cuando no están conectados. Entonces, normalmente lo que se hace es que estas comunidades energéticas pues se organizan, se agrupan y en el momento en que están agrupadas, pues ya es más fácil negociar con la empresa, o sí, con la empresa que provee los servicios de energía para que ellos puedan comprar o vender electricidad. Entonces, digamos que si en estas comunidades de energías tienen exceso de electricidad solar en algunos momentos del día, pues ellos pueden venderlos a la red y en la noche, si no tienen suficientes baterías y quieren, pues pueden comprar a la red. Entonces, ahí lo que se hace es agregar a diferentes consumidores para que tengan como poder de negociación y puedan encontrar sí, una mejor negociación con las empresas o las empresas o el operador del sistema para poder vender excesos y comprar cuando no se tiene la energía. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra Sí. pregunta. Jorge Romero. En el panorama y contexto europeo, ¿ves proyección de desarrollo y más inversión a proyectos de generación con energía nuclear basada en fusión o fisión? Bueno, esto más de un problema de tecnología o de costes, es un problema ambiental y este sí que es de geopolítica, porque normalmente el desarrollo de la nuclear va asociado con el desarrollo de armas nucleares. Entonces aquí tenemos dos problemas: desarrollo de armas nucleares y el manejo de los desechos nucleares. El manejo de los desechos nucleares, pues, es bastante complicado porque necesita el lugar donde se entierran los desechos nucleares, tienen que ser muy grandes y estar aislados por mucho tiempo y no hay, digamos que no hay todavía un manejo eficiente de esos desechos. Entonces, digamos que ese es uno de los principales problemas y, por ejemplo, en España se está muy en contra del desarrollo de esta tecnología. Ahora, si se llega a desarrollar eh, siempre me confundo, creo que es la fisión es la actual y la fusión es la otra, en la que no hay desechos o no hay tantos, creo que no, prácticamente no hay desechos nucleares, pues eso sí cambiaría totalmente en el futuro, cambiaría la geopolítica y el sector eléctrico, porque si no hay desechos, pues ya sería un problema menos y la mayoría de países pues desarrollaría esta tecnología y sobre todo también de manera modular, porque uno de los problemas de la nuclear es que se tiene que desarrollar a gran escala, entonces pues no se puede desarrollar en muchos países porque no compensa económicamente o no tiene unas economías de escala suficientes para desarrollarse. En cambio, si se hace de manera modular, que se está desarrollando esa tecnología, si llega realmente a ser eficiente y se disminuyen los costos, pues eso puede hacer que en diferentes países a diferentes escalas se pueda desarrollar la nuclear, pero no quita el problema todavía de los desechos nucleares. Entonces, digamos que como que la visión principal es no desarrollar la nuclear, digamos que en Europa Francia pues va a dejar o cada vez, bueno, Francia tiene mucho poder en Europa y debería estar desmantelando la nuclear, pero la sigue manteniendo. En España sí se está desmantelando, pero la idea principal es reducir la industria nuclear hasta que haya algún descubrimiento tecnológico que lo cambie todo, pero por ahora la visión es reducir la energía nuclear solamente en algunos países de Asia Central o del Golfo Pérsico. Ahí sí están mirando cómo desarrollarla, pero bueno, en algunos con tecnología norcoreana, entonces pues, tiene el problema más de que va desarrollado las armas nucleares. Pero en general, si me preguntas de Europa, pues el punto de vista es no ir por el desarrollo de la nuclear hasta que haya algo que demuestre que se pueden manejar mucho mejor los desechos o que tenemos la tecnología que no genera desechos. Listo, doctor. Ya no tenemos más preguntas de nuestros
asistentes, de nuestros invitados. Entonces, no nos resta sino agradecerles habernos acompañado en esta charla en la que se pretende expandir el conocimiento en el que tiene experticia la escuela. Muchísimas gracias, doctor Isaac, por tan interesante charla. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Les estaremos enviando la grabación para que la tengan como material de consulta. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Norma, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Hasta luego.